Hola, buenos días a todos. Vamos a continuar con el segundo vídeo que os comenté que íbamos a hacer, que es el vídeo de lo referente a la criptografía. ¿Por qué nos tenemos que meter en criptografía? Pues básicamente porque es el corazón, la tecnología, el núcleo que está detrás del blockchain. Si no tienes los conceptos básicos de criptografía, evidentemente no somos ingenieros de criptografía, no nos dedicamos a la ciencia de la criptografía, que por otra parte ya os digo que tiene muchos puestos de trabajo, pero la contrapartida que es muy difícil de desarrollar. Requiere de unos conocimientos, sobre todo matemáticos, de ciencias matemáticas, muy elevados. Pero para poder operar y desarrollar, ser developers en todo el tema del blockchain en general y de las cryptocurrencies y de los smart contracts y demás, debemos entender cómo funciona la criptografía. Por tanto, este es un vídeo que voy a hacerlo mucho más breve que el anterior, que sí requería de una longitud mayor, puesto que era un poco marco para todos los demás vídeos. Este sí que va a ser más escueto, pero espero que os quede claro. Si en algún momento tenéis alguna duda o tal, ya sabéis, podéis aportar vuestras inquietudes, vuestras preguntas en los comentarios, o igualmente si queréis hacer aportaciones con cosas que yo no mencione aquí, porque evidentemente no puedo decirlo todo, pues enhorabuena. Aquí estamos para aprender todos y escribirlo en los comentarios. Y por supuesto, para ayudarme a que yo pueda continuar con estos vídeos, pues ya sabéis, darle un like, un me gusta a este vídeo y suscribiros a mi canal para poder tener esta retroalimentación y continuar adelante con los videotutoriales. Bien, vamos al grano, ¿qué es lo que importa? A ver, ¿la criptografía para qué existe? Pues básicamente existe para cumplir tres propiedades, tres que son vitales en toda la comunicación criptográfica, o sea, en toda la comunicación del blockchain. Primero tenéis que saber que la criptografía surgió por uso militar, en especial en la Segunda Guerra Mundial, porque había que transmitir mensajes dentro de un mismo bando, pero que igual un mando militar estaba en una ciudad y el que tenía que hacer algo estaba en otra ciudad y había que transmitir eso sin que que fuese secreto, ¿no? y que el mensaje no fuese manipulado. Bueno, concretamente, todo este tipo de comunicación requiere tres propiedades: la autenticación o autoría. ¿Esto qué quiere decir? La primera propiedad es autenticación o autoría. Esto quiere decir que si yo mando un mensaje, yo Alberto mando un mensaje a un colega, Pablo, Pablo tiene que saber que exclusivamente yo, he escrito ese mensaje, que ese mensaje proviene de mí y no de otra persona. Eso se llama autoría o autenticación. La otra propiedad, la segunda propiedad muy importante, es la integridad del mensaje. Es decir, yo puedo demostrar que ese mensaje lo he escrito yo, pero si por el camino, durante la transmisión, da igual cómo lo mande, pero a través del camino de transmisión alguien lo intercepta, lo que en el mundo hacker se denomina un ataque de man in the middle, que es alguien intercepta tu mensaje mientras está navegando en dirección al destinatario. Este lo podría manipular. Mi autoría seguiría ahí, pero él podría generar un mensaje distinto para beneficiarse de alguna manera. Evitar que esto pueda suceder, que el mensaje pueda ser manipulado, consiste en la propiedad de la integridad. Y por último es la confidencialidad. La tercera propiedad no es menos importante, las tres son igual de importantes. La confidencialidad es que si yo solamente quiero que mi amigo Pablo vea ese mensaje y nadie más del mundo pueda ver ese mensaje, pues si lo consigo, ese mensaje tiene una confidencialidad, es decir, va a ser secreto hasta que la única persona que lo pueda descifrar, digamos, la única persona que lo pueda entender, va a ser el destinatario, en este caso mi amigo Pablo. Por lo tanto, tenemos autenticación, tenemos integridad y tenemos confidencialidad. Si tenemos esas tres cosas, lo mejor.
pero puede ser que no requiramos de las 3 propiedades al mismo tiempo, o 2 o 3, eso ya depende del entorno, la situación en la que nos estemos comunicando. Bien, lo primero que tenemos que saber qué son las funciones criptográficas unidireccionales, hash, o también denominado funciones de tipo hash. Bueno, hash también se denomina huella o resumen criptográfico. Aquí tengo una página, esta de aquí, que si vais a ver esto, cuando nosotros encriptamos un mensaje, sin más, coger el mensaje en texto plano, un mensaje legible como hola, ¿qué tal estás? Eso sería un mensaje de texto plano legible, pasarlo por unas funciones matemáticas, lo que nosotros denominamos un algoritmo, y nos dará un mensaje que es ilegible totalmente, sin sentido alguno, ¿no? A esto se le llama encriptar un mensaje. ¿Qué pasa? Que habrá por nuestras necesidades, en algunos momentos necesitaremos que el mensaje que encriptamos se pueda desencriptar, y algunas veces nos bastará solamente con que el mensaje sea encriptado a un mensaje sin sentido alguno. ¿Y para qué sirve eso? Bueno, eso básicamente sirve para demostrar una de las propiedades de las que hemos hablado, la integridad del mensaje. Las funciones unidireccionales, su palabra de criptográfica lo dice claramente, es de una única dirección, por lo tanto, solo sirven para encriptar el mensaje, pero nunca el resultado del algoritmo de la encriptación, nunca se podrá hacer el proceso inverso, es decir, del resultado criptográfico nunca podremos obtener el texto en plano, legible. ¿Y eso para qué sirve? Pues básicamente para demostrar la integridad, porque un mismo algoritmo criptográfico, si nosotros tenemos un mensaje, va a producir un hash, un resumen criptográfico. Y si cambiamos por ejemplo, un solo carácter, un número, lo que sea, el mínimo cambio en el texto original va a generar un hash distinto. Por lo tanto, imaginaros que si yo mando a Pablo un mensaje y le pongo al lado el hash, imagínate. Hola Pablo, mañana hazme una transferencia de 50 euros. Eso lo paso por el algoritmo criptográfico y me sale un hash. Por ejemplo, pongamos aquí. Hola Pablo, mañana hazme una transferencia de 50 euros. Esto es un mensaje en plano. Entonces, esta es una página web que me permite generar un hash. Detrás ahí está corriendo un algoritmo criptográfico, concretamente el SHA-256, que es uno de los más seguros actuales. Entonces, esto de aquí ha generado un hash. Bien, la primera cosa que tenéis que saber de los resúmenes criptográficos es que cualquier texto que le pongamos de entrada siempre va a salir un hash con una longitud que es la misma. Da igual si uso un texto de 1000 palabras, de 5 palabras, de una palabra, de una letra, de 10 números, da igual. Siempre la longitud del hash será la misma. Siempre lo que va a cambiar es, pues este hash es un código alfanumérico, es decir, de letras y números. Lo que cambiarán serán las letras y números que aparecen aquí. Si yo, por ejemplo, en vez de poner 50 euros, pongo 51, ya veis que el hash cambia automáticamente. Por lo tanto, ¿cómo podría demostrar yo a Pablo que este mensaje no ha sido manipulado por un tercero? Pues yo cogería este hash y lo pondría, no hagáis caso ahora al hash que sale aquí, pero lo pondría aquí, junto al mensaje que le envío. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Este mensaje, esto es lo que le mandaría a Pablo, ¿vale? Olvidaros ahora de esto porque en realidad me está haciendo el hash de todo,
Pero ahora fijaros únicamente en esto de aquí. Este de aquí es el hash de esta frase, que es la que quiero mandar a mi amigo Pablo. Para demostrarle que nadie la ha manipulado por el camino, le mando las dos cosas, el hash y la frase, con lo cual Pablo, que tiene acceso también a este algoritmo 256, que es de uso público, pasa el mensaje y obtiene el hash. Si ambos hashes coinciden, es que el mensaje no ha sido manipulado. Si el hash que obtiene Pablo no coincide, es que por el camino algo ha pasado, alguien lo ha manipulado. Así estamos demostrando la integridad. Esto, evidentemente, no nos va a poder dar ni confidencialidad ni autoría. Simplemente nos aporta la propiedad de la integridad del mensaje. Y entonces diréis, bueno, ¿y esto para qué sirve? Por ejemplo, esto lo estamos usando diariamente cuando nos logueamos en las páginas web. Por ejemplo, aquí os he puesto la página de BBVA de login, ¿no? ¿Qué creéis que hace el banco? Que guarda cuando escribís la contraseña en texto plano, en una base de datos, en una celda, por ejemplo, en una MariaDB o en un MySQL, no lo guarda en texto plano. Lo que hace es coger tu contraseña, imaginemos que es una contraseña así, no debería ser nunca una contraseña así, pero vamos a poner que es la fecha de nacimiento, ¿no? Pues 1992. Esta es la contraseña, ¿no? Mi contraseña del banco. Lo que va a hacer el banco no es guardar esta contraseña y lo comparar si la que meto coincide. No va a hacer eso, que es lo que mucha gente piensa. Lo que va a hacer es pasarla por un algoritmo que puede ser, no sé cuál usa el BBVA, pero puede ser perfectamente este porque tiene una fortaleza muy fuerte, es un algoritmo muy robusto. Lo que va a hacer es pasarlo por el algoritmo y va a obtener el hash. Entonces, este hash es el que va a guardar en su base de datos. No va a guardar la contraseña en texto legible, en plano, sino va a guardar el hash. Y cuando tú te loguees aquí, metas tu contraseña, el banco lo que va a hacer es comparar. Va a volver a pasar lo que tú has metido por el algoritmo, va a obtener un hash y lo que va a hacer es comparar los dos hashes. Como cualquier cambio, por mínimo que sea, genera un hash diferente, si la contraseña no coincide, no generará un hash idéntico al que tiene en la base de datos y por tanto no te dejará entrar, loguearte en el banco. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué se usa este mecanismo? Porque, y esto ha pasado, aunque parezca una tontería, ha pasado en muchas webs, como por falta de una implementación de seguridad, lo que han hecho es guardar las contraseñas en texto plano. Tú metías el texto plano cuando te querías loguear y comparaban las dos contraseñas. Lo que hacían era, pues por ejemplo, si era 1992, guardar 1992 en su base de datos, tú te logueabas y comparaban 1992 es igual a 1992, sí, pues entonces entra el usuario. Claro, ¿qué ocurría? Que si un hacker entraba en la base de datos y robaba esa base de datos, obtenía todas las contraseñas, con lo cual accedía a la información de esa web, pero también podría acceder a la información de otras webs, porque lo único que haría sería meter el correo electrónico y la contraseña que ha robado de todas las bases de toda la base de datos y podría acceder a más sitios, a más servicios en los que tú estás registrado. Por eso, una norma básica de seguridad cuando se crea una web es que se encripten las contraseñas. Esto es importante. Primera cosa que debéis aprender aquí, una cosa de que hay diferentes algoritmos. Por ejemplo, tradicionalmente WordPress ha utilizado para su usuario para la contraseña del registro en WordPress ha usado el algoritmo MD5, que hoy en día es muy inseguro, está demostrado que es muy inseguro. ¿Por qué? Porque una de las formas, no vamos a entrar matemáticamente cómo se puede hackear el código, ¿no? Pero una de las cosas para considerar que un algoritmo sea robusto, lo que tenemos que hacer, tiene que asegurarnos que nunca
Dos mensajes diferentes, originales, darán el mismo hash. A eso se le denomina colisión. Y en MD5 ya ha habido colisión. Ya se demostró una colisión, en SHA-1 también. Hoy en día estaríamos en el SHA-256, que es que no se ha demostrado hasta el día de hoy ninguna colisión, pero esto avanza criptográficamente constantemente, periódicamente se crean nuevos algoritmos que son de uso público. Pues esto sirve para demostrar pues la integridad de un mensaje. Os he demostrado en la internet que todos conocemos cómo se puede hacer uso, por ejemplo, de ese sistema. Recordar que esto es un hash o huella digital o resumen criptográfico que demuestra la integridad del mensaje, pero no demuestra ni la autoría ni da confidencialidad al mensaje. Bien, ¿esto cómo se va a aplicar al blockchain? Pues bueno, ya lo veremos, pero esto se utiliza mucho a la hora de generar las claves que vamos a usar en nuestra wallet. Y eso también influirá también cuando realicemos transferencias en Bitcoin. Pero ya veremos, pero quedaros con la idea porque esto es lo importante para no tener que volver a repetir cuando ya entremos en el siguiente vídeo en todo el tema de generar las claves en Bitcoin. Ya tendremos estos conceptos asentados, básicos. Vale, esto es un tema, un tipo de criptografía. Vamos a hablar ahora de otra criptografía, que es la criptografía de clave secreta o simétrica. Básicamente la diferencia con las claves, con las funciones criptográficas unidireccionales, bueno, no os he explicado una cosa. Cuando se encripta un mensaje, aunque se hace por procesos muy complejos, algoritmos muy largos, que sí, que una computadora lo hace rápidamente, en cuestión de segundos, pero genera muchas operaciones matemáticas, pero básicamente esas dos operaciones son de dos sentidos. Uno de ellos es la sustitución. Tú puedes tener como una especie de diccionario, ¿no? Y entonces el algoritmo dice, donde hay una A, pon un 0 ZBE56. Donde hay una B, pon 098 AZBQ. Donde hay tal. Entonces lo que haces es, para todos los caracteres, tienes un sustitutivo y lo sustituye en el mensaje nuevo. Y luego está la otra forma que se combina con esta de la sustitución, que es la transposición. Es decir, pues, por ejemplo, un caso muy sencillo para no liarnos mucho, es pues darle la vuelta al mensaje. O sea, primero sustituye cada letra por su correspondiente que tenemos guardadas en el algoritmo y luego dale la vuelta. Empieza por el final y acaba al principio. Hay mil formas. Luego pártela por la mitad, muévela. Mil formas de generar, o sea, de hacer cambios. Y de hecho a cada uno de estos cambios se les llama iterar o vueltas de criptografía, ¿no? Que es, pues primero, una iteración, pues cambia todas las letras a sus correspondientes sustitutivos. Otra iteración cambia el orden al principio y al final. Otra iteración vuelve a cambiar las letras a otros sustitutivos. Y así, luego particionalo por la mitad y cámbialo. Y todo este tipo de sustituciones y transposiciones, que son las dos funciones que hay detrás de la criptografía, se hacen por ciclos o por iteraciones. Y claro, los algoritmos tienen miles de iteraciones, lo que provoca que sea realmente complicado. Luego está la criptografía de clave secreta o simétrica. Bien, esta criptografía de clave secreta lo que nos va a proporcionar es integridad, confidencialidad y autenticación. Las tres propiedades. Básicamente consiste en, yo tengo un mensaje original y lo encripto, pero a diferencia de las funciones criptográficas unidireccionales,
lo puedo desencriptar. Que los hashes nunca se pueden desencriptar al mensaje original, solo van en la dirección de encriptar. En este caso, la criptografía de clave secreta o simétrica se puede tanto encriptar como desencriptar el mensaje con el mismo algoritmo. Lo único que ese algoritmo tiene una variable, porque claro, si ese algoritmo fuese el mismo y no le metiésemos ninguna variable, cualquiera que tuviese el algoritmo podría descifrar cualquier mensaje que haya sido encriptado con ese algoritmo, ¿no? Si yo, por ejemplo, encripto un mensaje con un algoritmo, llamémoslo X, y tú tienes ese algoritmo en tu poder, si pillas un mensaje mío lo podrás desencriptar, y si el vecino lo tiene, pues igualmente. Entonces hay que meterle una variable, lo que nosotros denominamos como una clave, una password secreta, que es una variable dentro de la función. Ya sabemos que los algoritmos no son más que funciones de programación que van generando ciclos, iteraciones, pero nosotros le metemos algo que cambie el resultado. Y para poder, si has usado una función de clave simétrica con una clave secreta, que es una variable en una función, de la misma manera que pasamos un parámetro a una función dentro de la programación normal, pues nosotros le pasamos a ese algoritmo un parámetro que es la clave secreta. Y ese parámetro el algoritmo lo usa para encriptar, para dar un resultado concreto. Si nosotros queremos volver a desencriptar ese resultado, tenemos que volver a pasar por el algoritmo, pero en este caso también le debemos proporcionar el mismo parámetro, la misma clave secreta. Con lo cual, únicamente las personas que tengan esa clave secreta, da igual si tienes el algoritmo, como no tengas la clave secreta no te va a servir de nada, van a poder desencriptar el mensaje. Con lo cual, si yo tengo una clave que la decido yo, porque lo que son la criptografía de clave secreta o simétrica, para cada encriptación tú decides tu clave, cada vez diferente. Si yo, por ejemplo, con el vecino de enfrente me quiero comunicar con este tipo de criptografía, pues él y yo podemos tener una única clave que nadie la conoce, entonces yo le puedo mandar un mensaje y si él mete la clave y se descifra en algo legible, que se puede entender, entonces sabrá que he sido yo, porque yo soy el único que tiene la clave. Eso nos permite dar autoridad, autoría, autenticación. Además, permite la integridad del mensaje. Si alguien en medio coge el mensaje cuando se está mandando a mi vecino o se inventa uno nuevo y lo encripta, claro, lo que va a ocurrir es que como no tiene la clave secreta, nunca va a poder obtener encriptar un resultado que el vecino con su clave secreta, que es la mía, pueda desencriptar en algo legible. Porque, claro, un mensaje encriptado con una clave secreta A no va a poder ser desencriptado con una clave secreta B, que es la que tiene el vecino y la que tengo yo. Por lo tanto para encriptar como desencriptar necesitamos la misma clave. Eso nos da, por tanto, integridad del mensaje. Y luego está la confidencialidad. Nuevamente lo mismo, lo que hemos hablado. Pues tú si pillas el mensaje por medio, lo que vas a ver son símbolos alfanuméricos sin sentido alguno. Necesitarías de la clave secreta para poder desencriptarlo. ¿Qué problema tiene esto? Pues esto tiene un problema grave. Tiene un problema grave que es lo tengo aquí como lo hemos puesto, eso es el problema de la transmisión de claves. El problema de la transmisión de claves, claro, mientras los dos tengamos la clave, mi vecino y yo, estupendo, pero en algún momento le tengo que mandar la clave. ¿Cómo se la mando? Claro, y la clave sí que no puede estar encriptada, es una clave normal y corriente en texto plano. En ese caso tenemos un problema de transmisión igualmente, ¿no? Claro, en el momento en que tengamos los dos la clave, vale, todo estupendo, podemos transmitirnos a través de este medio, pero ¿cómo podemos transmitir la clave de forma segura? Claro, eso se usaba mucho en el siglo XX al principio, porque, por ejemplo, en el uso militar, en la segunda mitad del siglo XX, se usaba eso, entonces pues era el espía que llevaba la clave y entonces igual le mataban para coger la clave. Hay muchas películas que se basan en esto, ¿no? Al final había que transmitir la clave y eso suponía unos peligros, un sistema de protección, etc. Y para resolver este problema, el problema de la transmisión de la clave,
porque ya hemos visto que en sí la criptografía simétrica es muy eficiente. El problema que tiene es la transmisión de la clave. Para resolver este problema se inventó lo que es la criptografía de clave pública o asimétrica. Y esta es un poquito más difícil de entender, pero es la que utiliza blockchain. Blockchain utiliza las funciones criptográficas unidireccionales, o el hash, funciones de tipo hash, y la criptografía de clave pública o asimétrica. La asimétrica, en principio, desconozco si alguna blockchain la utiliza, alguna cryptocurrency, pero en principio no la usan la clave pública o asimétrica. Entonces, ¿en qué consiste? Imagínate nuevamente que yo quiero mandarle un mensaje al vecino. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le mando la clave? Pues imagínate que lo voy a mandar, lo escribo el mensaje en un papel y lo meto en una caja metálica. No, para entendernos. Yo le digo al vecino, mira, esta es una caja metálica y este es el candado. Pero te lo doy el candado abierto. Únicamente yo tengo la llave de ese candado. Entonces tú cuando me quieras mandar algo, lo escribes en un papel, lo metes en la caja metálica y cierras con la mano el candado. No necesitas de ninguna llave. Y entonces yo únicamente lo podré abrir. Acabamos de resolver el problema de la transmisión de las claves. O sea, realmente él puede cerrar un candado y yo abrirlo con la llave. Sería una forma eficiente, ¿no? Pero esto en el mundo de la información digital, ¿cómo lo hacemos en Internet? Pues muy fácil, entre comillas, muy fácil. Lo que vamos a hacer es, vamos a tener una clave privada y una clave pública cada uno de los dos. Él va a tener su par de claves, privada y pública, y yo mi par de claves, privada y pública. Por eso se llama de clave pública o asimétrica, porque son dos claves diferentes que tenemos cada uno. Entonces, una de las cualidades que tenéis que saber es que una clave es la clave que hemos hablado, ¿no? La clave como la clave simétrica, pues eso es una clave, ¿no? Un código secreto que metemos como parámetro a la función. Entonces, esa clave, lo que esté encriptado por ejemplo, por mi clave privada, solo podrá ser desencriptado por mi clave pública. Y si yo encripto un mensaje usando mi clave pública, solo podrá ser desencriptado usando mi clave privada. Una desencripta la otra. Y ambas pueden encriptar, pero para desencriptar hay que usar la otra. No se puede encriptar y desencriptar con la misma llave. Por ejemplo, si yo encripto un mensaje con mi clave privada, no lo puedo desencriptar otra vez con mi clave privada, o tengo que usar mi clave privada, sino tengo que usar mi clave pública. Y viceversa. Si encripto con mi clave pública, para desencriptarlo hay que hacerlo con mi clave privada. Y esto nos va a resolver el problema de las claves y nos va a dar también las tres propiedades, ¿no? Autenticación, integridad y confidencialidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Por ejemplo, ¿cómo hacemos autenticación? La clave pública es conocida por todo el mundo. O sea, yo tengo una clave pública y la difundo sin ningún tipo de freno, ni problema, ni escondiendo nada. La que mantengo bien segura y secreta para mí es la clave privada. Y el vecino igual, con su clave pública y la privada. Entonces, yo lo que hago es encripto el mensaje que quiero transmitir con mi clave privada. Con lo cual, como hemos mencionado, solamente la clave pública puede desencriptarla. Como todo el mundo tiene mi clave pública, eso quiere decir que ese mensaje, cuando alguien lo desencripte con mi clave pública, queda demostrado que he sido yo quien lo ha escrito, porque únicamente un mensaje legible con mi clave pública será si ha sido encriptado con mi clave privada. Y como solo tengo yo la clave privada, eso está demostrando mi autenticación, mi autoría del mensaje. Hasta ahí bien. Y no ha habido ningún problema, porque la clave pública no hay ningún problema a la hora de transmitir, y mi clave privada la tengo solo yo. Encripto el mensaje con mi clave privada, y todo el mundo puede saber que he sido yo quien ha hecho ese mensaje,
porque pueden desencriptar el mensaje con mi clave pública y pues como hay una correlación directa, pues lo pueden saber. A este proceso se le llama firmar un mensaje. Es una firma digital. Esto es una firma digital, básicamente. Y luego está cómo aportamos la integridad del mensaje. Claro, si yo encripto un mensaje con mi clave privada y alguien lo captura en la transmisión, lo desencripta con mi clave pública, porque lo puede desencriptar, ahí está el truco para saber la autoría, lo reescribe, pone lo que él quiera para su beneficio. ¿Qué ocurre? Que él, como no tiene mi clave privada, no lo puede volver a encriptar. Este es el problema, y por tanto no puede mandar un mensaje distinto al resto de la red. Porque sí, él lo puede desencriptar con mi clave pública, sabe que, y por tanto demuestra mi autoría, lo desencripta y podría volver a manipular ese texto, pero claro, no lo puede encriptar, porque su clave privada no es como la mía, son claves distintas. Entonces, él no lo puede volver a encriptar, con lo cual no puede engañar a nadie. Eso demuestra la integridad del mensaje. Hasta ahora hemos cumplido, por tanto, dos requisitos: autenticación e integridad del mensaje. Ya veis que, aunque es un sistema sencillo, en el fondo es un sistema muy inteligente. Y luego está la confidencialidad. Claro, vale, hemos demostrado que se puede demostrar que solamente yo he escrito ese mensaje, se puede proteger ante manipulaciones del mensaje, pero si solo quiero que únicamente el vecino lo vea, claro, porque si yo lo encripto con mi clave privada y como todo el mundo tiene mi clave pública, todo el mundo lo puede ver, todo el mundo lo puede desencriptar. Pero si únicamente quiero que mi vecino lo vea y solo él, ¿cómo lo hago? Pues ahí entran las claves también de mi vecino. Como yo tengo acceso a la clave pública de mi vecino, lo que hago es algo muy sencillo. Cojo el mensaje en texto plano que quiero mandar a mi vecino, lo encripto con mi clave privada. Eso está dando autenticación e integridad al mensaje. Y ahora lo vuelvo a encriptar, pero esta vez con la clave pública de mi vecino. De tal manera que solamente la clave privada de mi vecino, que únicamente la tiene él y solo él, puede desencriptar el mensaje. Cuando cualquiera que lo pille, el mensaje no podrá desencriptar. Si lo intenta desencriptar, le saldrán un texto ilegible totalmente sin sentido alguno. Entonces, solamente mi vecino, cuando le llega el mensaje, como yo lo he encriptado en la capa más, digamos, más externa con la clave pública suya, lo que va a hacer es aplicarle el algoritmo con su clave privada. Eso le va a dar un resultado. ¿Qué resultado es? Pues el mensaje original encriptado con mi clave privada. Con lo cual ahora tiene que volver a pasar otra vez el algoritmo, pero con mi clave pública. Y de ahí ya obtiene el texto plano. Este es el truco de la criptografía pública y asimétrica. Primero encripto el mensaje con mi clave privada. Eso quiere decir que nadie puede manipularlo y que está demostrado que ese mensaje lo he hecho yo. Y luego lo vuelvo a pasar otra vez por el algoritmo, pero esta vez con la clave pública del destinatario, en este caso mi vecino. Entonces solamente mi vecino con su clave privada va a poder abrir ese mensaje. Lo desencripta con su clave privada, obtiene el resultado criptográfico de encriptar ese mensaje, el que hice yo con mi clave privada, y por tanto, como tiene mi clave pública, puede desencriptarlo. Y ahí obtiene el mensaje original. Bien, pues esto básicamente es el corazón de la blockchain. El hash, que ya veremos, se utiliza en bastantes cosas dentro de la blockchain. Las funciones criptográficas unidireccionales y la criptografía de clave pública y asimétrica. Y yo creo que no me dejo nada más. En principio esto sería todo el vídeo, creo que ha quedado claro. Y bueno,
Evidentemente hay muchas cosas que se podrían hablar de criptografía, pero nos metemos mucho en el mundo de las matemáticas y tampoco quiero que esto sea un vídeo muy científico en plan matemático, sino que entendáis los conceptos necesarios para empezar a desarrollar en blockchain, que con esto os vale. Los algoritmos no los tenéis que inventar porque además sería imposible, salvo que seáis grandes genios, sino que los algoritmos son de uso público y por tanto simplemente es aplicarlos. Por ejemplo, ya veréis, en Node.js te puedes bajar a través del NPM, te puedes bajar, digamos, módulos que aplican, por ejemplo, el algoritmo SHA-256. Con lo cual, es simplemente saber qué estás haciendo. Los algoritmos están inventados y los puedes aplicar en la programación diaria. Otra cosa es que te quisieses dedicar a la criptografía. Entonces ya estaríamos hablando pues de muchas matemáticas, ¿no? De matemáticas discretas, etc. Pero no vamos a hablar ahora de todo esto porque no es nuestra función. Nuestra función es llegar a ser unos developers en blockchain. Y con esto nos basta, porque los algoritmos ya están inventados. Pues nada, muchas gracias a todos, espero de que os haya sido de utilidad y nos vemos en próximos vídeos. Venga, hasta luego.